Arwen, consciente de su gravedad, pidió a sus padres regresar a Togo para ser luz con su historia de esperanza y confianza en Dios. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás? Bien, Esteban, aquí contenta de estar un día más. Lo mismo digo también. Les saluda desde el control Mercedes García y nuestro invitado, ya lo conocéis, es Noé Aguiar, pastor de la Iglesia Evangélica en Sant Feliu de Guíxols, Girona. ¿Qué tal estás, Noé? Hola a todos, muy ilusionado de estar con vosotros. Pues si te parece, comenzamos ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Antes de conocerse, Seth y Rebeca ya deseaban dedicar sus vidas a las misiones. Seth nació en Michigan, Estados Unidos, y Rebeca en Brasil, donde sus padres eran misioneros. Se casaron en el año 2006, tuvieron 5 hijos y en 2017 iniciaron su proceso para ir a Togo, un pequeño país del África Occidental. Antes pasaron un año en Francia aprendiendo el idioma oficial de su destino. Seth, que se había formado como médico pediatra, trabajaría con la Misión Médica Mundial en el Hospital Bíblico Bautista de Togo. Muchos de nuestros héroes eran misioneros que lo dieron todo por el Evangelio, incluso sus vidas y las de sus hijos. Algunos de ellos guardaban sus pertenencias en un ataúd antes de salir con la esperanza de morir sirviendo a Dios en el campo de misión, cuentan los Malay. Después de apenas un año en Togo, Arwen, su primogénita de 10 años, empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y corporales. En un examen rutinario, uno de mis colegas le descubrió una masa en el abdomen que pensamos sería un tumor benigno, pero resultó ser un neuroblastoma en estadio 4, explica Seth. Su hija Arwen tenía cáncer en prácticamente todos los huesos del cuerpo. Los Malay volvieron a Estados Unidos ante el terrible diagnóstico. Nuestra pequeña se sometió a todos los tratamientos imaginables durante 2 años. El cáncer persistió, pero la luz de Jesús brilló con fuerza en Arwen, que comprendió la gravedad de su situación y nos dijo: Dios me va a sanar, ya sea aquí o en el cielo, sanaré. Antes de saber que un cáncer crecía en ella, Arwen le hizo a Dios una petición especial. No hablaba francés, tampoco tenía grandes habilidades, pero deseaba compartir a Jesús con el pueblo togolés y no sabía cómo. Ahora, consciente de su gravedad, pidió a sus padres regresar a Togo para ser luz con su historia de esperanza y confianza en Dios. Nos dijo que quería vivir sus últimos días en Togo y ser enterrada allí, cuenta el padre. Regresamos en enero de 2021. Al principio la enfermedad le dio un respiro, luego su cuerpo se debilitó. Pasé noches enteras pidiendo a Dios la sanación de nuestra hija. Entre lágrimas amargas recibí su paz y seguridad mientras oraba: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios no excluía la muerte de mi hija. Nunca olvidaré la mañana del 8 de febrero de 2022, cuando nuestra hija de 14 años falleció. Estábamos escuchando el himno Dulce Consuelo, recuerda el doctor. Arwen aprendió a vivir a la luz de la eternidad en esta tierra muy pronto. Ella sabía que su dolor leve y momentáneo anticipaba un eterno peso de gloria. En el sufrimiento sobrenatural de la separación de Arwen, vimos una pequeña imagen de la devastadora separación del ser humano de su Creador. Esa separación de Dios, llamada muerte espiritual, es la razón por la que estamos en el campo misionero. Arwen fue enterrada en Togo y su testimonio de fe en Jesús llegó a miles en un entorno donde los funerales infantiles apenas tienen asistencia. La familia celebró 2 despedidas, una en inglés y otra en francés para los togoleses, y ahora experimenta el consuelo de Dios en la certeza de su fidelidad. Pues seguimos con Noé, nuestro invitado. Vamos a tratar, como siempre, algunos temas que nacen de la historia. Noé, una historia impactante, ¿verdad?
Cuando pensamos en la muerte solemos reaccionar dando un paso atrás, la apartamos de nuestra realidad. ¿Por qué es la muerte un tema tabú? En el presente parece que tratar temas controversiales es complicado y solemos evitarlo. Cuando veo películas del siglo pasado, veo a jóvenes hablando de filosofía, de la vida, de la muerte, de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero no es mi experiencia. Normalmente hablamos de cosas superficiales, del deporte, de una película, de las próximas vacaciones, pero temas complejos como este solemos evitarlos y al mismo tiempo todos somos muy cortoplacistas, ¿no? Nos preocupa el presente, qué voy a hacer esta semana, como mucho planificamos algo de vacaciones para el verano, nuestro próximo proyecto, pero solemos vivir muy día a día, ¿no? De todas maneras, hay como un sentido en nosotros de que no tiene sentido morir y no existir más, ¿no? Creo que el ser humano tiene un sentido, llámalo como quieras, pero de trascendencia, ¿no? De que hay una relevancia en nosotros, que desarrollarnos, existir, ser adultos para morir y desaparecer es raro, ¿no? Pero pensar en ello es complicado porque nos obliga a pensar, no sé, en la eternidad, a pensar en un Dios, a pensar en el valor de las cosas. Creo que por eso un poco la muerte es un tema tabú, ¿no? Encima la muerte está relacionada al dolor y al sufrimiento, pero también a la trascendencia, ¿no? A qué pasa después. Y como no nos gusta mucho pensar en qué pasa después, creo que por eso es un tema tabú, pero sí, definitivamente deberíamos hablar de la muerte. Deberíamos hablar de ella, ¿verdad? Y Seth, el padre de familia, cuenta lo ocurrido. Qué frustración como médico y misionero, ¿verdad? ¿Qué hacemos con la buena noticia de salvación cuando aparentemente no aplica a nuestra vida de algún modo? Creo que todos hoy coincidimos en que Arwen, creo que se pronuncia así su nombre, en ella aplica y mucho, porque es sorprendente. Yo tengo dos hijas ahora de 11 años, son mellizas. Y lo que esta chica con 11, 12, 13 años, la visión que tenía de la vida y de la vida eterna es como menos sorprendente. Entonces, en su vida coincidimos todos, creo que aplica y mucho. Como ella estaba tan centrada en Dios, ¿no? Cuando esa frase es épica, me la anoté, cuando dice, Dios me va a sanar, o aquí o en el cielo. O sea, tremendo. Una visión de la vida, una perspectiva de que esto es el tráiler, de que la vida sigue más allá de la muerte. Ella lo tenía no solo claro, es que lo vivía, y esa visión que ella tenía de la vida modificaba y cómo ella se sentía ante su enfermedad y ante la muerte, o sea, llena de esperanza, con una alegría, ¿no? Con una vida que no pega con las circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Porque en ella el Evangelio sí que aplica y mucho a pesar de su sufrimiento, ¿no? Y esa esperanza solo se puede encontrar en un ser que domina el espacio más allá de la muerte. Un ser que incluso tiene control sobre la trascendencia y cosas que nosotros no podemos controlar, y encima un ser que está interesado en nosotros nos puede dar esperanza. Así que en medio de la enfermedad, y aunque pudiera parecer, ¿no?, una historia de fracaso, vemos esa fe, ¿no?, y esa evidencia, ¿no?, del poder de Dios en ella. Y los Malley tuvieron otro hijo en Togo antes de fallecer Arwen, y cuentan que los vecinos se asombraban de escucarles jugar y reír juntos en medio de la enfermedad. ¿De dónde nace tal celebración por la vida? Imagino a los papás de Arwen, primero con su esperanza y luego ahora jugando y con esta alegría. Yo como papá, ¿no?, pensando el sufrimiento de un papá de tener que despedirte de un hijo. Es que primero no estamos hechos para entender la muerte. Siempre hay como un ambiente de incomprensión en cualquier funeral, porque la muerte es como algo que no nos termina de encajar, ¿no? Pero para un padre, tener que enterrar a un hijo es antinatural, encima un hijo pequeño, ¿no? Y ver a su hija jugando es increíble, ¿no? Y aunque no pensamos demasiado en esto, creo que el pensamiento generalizado en Occidente no es ni siquiera el ateísmo, porque ya eso es una posición de fe, es el agnosticismo, ¿no? Es la idea de, bueno, si hay algo ya lo veremos, ¿no? Vivamos de momento. Y
Y claro, estar enfermo rompe toda esta ecuación. Pero la forma en la que Arwen y sus papás entendían la vida es tan diferente que cambia hasta la experiencia de la alegría en la enfermedad. Arwen jugó con su hermano y sus amigos mientras estaba enferma y se convierte para nosotros en una metáfora, en una ilustración poderosa de lo que significa nuestra esperanza en Jesús. Que incluso en medio de los baches, algunos los propiciamos nosotros, algunos nos los comemos porque la vida ya nos los pone en bandeja los problemas, pero esta esperanza de alguien que está con nosotros en el sufrimiento, que sufrió también para hacer posible la vida, y nos sostiene en el camino, nos da esperanza para el futuro. Es una vivencia transformadora, ¿no? Aquí se ve entre muchas historias que podríamos, quizá la nuestra incluso, ¿no? Quizá no con experiencias así, pero cómo realmente Dios es parte real de la vida de aquellos que le siguen, ¿verdad? Y Seth visualiza en su dolor por Arwen la terrible separación de la humedad. Y Seth visualiza en su dolor por Arwen la terrible separación de la humanidad con el Creador. ¿Por qué es esta separación mucho peor incluso que la muerte de un hijo? Esto es muy interesante también, que Seth como papá, viviendo algo tan difícil, lo vea como una ilustración de algo más. Es muy interesante, ¿no? Y Seth, al ver y sentir y experimentar ese dolor profundo que está sintiendo por su hija, en algún momento, dice la historia, que piensa, jolín, quizá es así como Dios se siente, como yo como papá por mi hija, no quiero estar con ella. Eso es supernatural. No quiero que mi hija sufra una enfermedad y que encima te termine muriendo, quiero estar con ella. Y esa reflexión él la lleva a algo más existencial todavía, que es la separación eterna, ¿no? De personas, de un Dios que desea estar con ellos y desea estar con ellos para darles vida, para darles en realidad, aunque esto es muy profundo, todo lo que deseamos. Dios desea darnos todo lo que deseamos. Lo que pasa es que no lo entendemos, pataleamos como niños, pero realmente Él quiere satisfacer todo aquello que está insatisfecho. En Jesús viene a satisfacerlo. Por eso Él propone que ha venido a darnos vida para no tener que separarnos de nosotros eternamente. Es muy bonito cuando lees la historia de Dios en la persona de Jesús, de Dios que se hace hombre y podemos verle un poco, casi tocarle y entenderle. Cuando ve a las personas en Jerusalén, no sé, estarían haciendo sus negocios, unos sufriendo, otros peleando, no sé, un poco de todo. Y dice, ¿cómo quise juntaros como la gallina junta sus polluelos? Ese es el deseo de Dios, de no estar separado de su creación, sino estar conectado con su creación. Y la separación con nuestro Creador es eterna, a no ser que confiemos en Jesús para que esta relación encuentre restauración, ¿no? La separación de Arwen, en cambio, de sus padres era temporal. Por eso no era tan importante como una separación eterna del ser que nos ha creado y que desea estar con nosotros para llenarnos de vida. Y ya por último vemos el padre, ¿no? Como dice, entre lágrimas amargas recibí su paz y seguridad de parte de Dios, ¿no? Es agónico ver, obviamente, cómo clamaban, ¿no? Por sanidad para su hija, y no sucedió, lamentablemente, pero Arwen expresa su enfermedad como un dolor leve y momentáneo que anticipaba un eterno peso de gloria. Es una frase del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios. ¿A qué se refiere la pequeña? Son palabras muy retóricas, muy grandes, ¿no? En Pablo. Esto anticipa un peso de gloria. El siguiente verso en este texto, Pablo dice que lo que vemos es pasajero, así es, ¿no? Pero lo eterno aún no lo vemos. Y es un poco de alguna manera esta niñita, qué interesante será cuando estemos en esa tierra nueva que Dios hará, poder tener una conversación con Arwen, ¿no? Y preguntarle, ¿cómo tenías esa visión tan profunda de la vida, ¿no? Esta niñita entendió eso, entendió que lo mejor estaba por venir, que aunque no lo veía con sus ojos, de alguna manera Dios hizo patente para ella esa realidad de que lo eterno era para ella y que la gloria, esa palabra grande, ¿no?
llena de estereotipos y religiosidad, pero que habla de eso, ¿no? De vida, habla de gloria, es belleza, ¿no? Igual cuando hablamos de la gloria de Dios, lo decimos porque Dios es bello, es todo aquello que deseamos, es extraordinario, ¿no? Y Arwen de alguna manera vio esa gloria, esa vida que venía a pesar de que moriría. De alguna manera intuimos que no podemos existir para morir y desaparecer. Y Arwen es el estereotipo de alguien que lo tiene totalmente claro. Pues que podamos realmente vivir en esa misma esperanza, todos los que estamos escuchándote, Noé. Y muchísimas gracias por no solo acompañarnos hoy, sino a lo largo de estos últimos 4 domingos. Ha sido realmente un privilegio. Que Dios te bendiga mucho y hasta pronto. Un placer. ¿Te imaginas que deseas junto a tu mujer ir al campo misionero y después de unos años y 5 hijos te aventuras a irte a miles de kilómetros a una cultura totalmente distinta para compartir con los togoleses el amor de Jesús? ¿Te imaginas que como pediatra curas a muchos niños, pero un cáncer agresivo ataca el cuerpo de tu hijita mayor y sin poder hacer nada por retenerla a tu lado entre lágrimas, confías en la voluntad perfecta de Dios? ¿Te imaginas que agotados los tratamientos en tu país natal, tu pequeña te pide volver a Togo para cumplir su misión de compartir su confianza en Jesús mientras su cuerpo se debilita hasta morir con tan solo 14 años? ¿Te imaginas que Dios consuela a tu familia leyendo su palabra y aprendes que la luz de la eternidad puede alumbrar la oscuridad terrenal mientras sigues tu misión de llevar a los togoleses el amor de Dios? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que viven con la mirada puesta en la eternidad. Aunque el sol deje de brillar y la luna se apague en la noche, aunque sea negado por el mar y un abismo atraviese sin final, no me rendiré, yo me alegraré. Delante de la guerra sonreiré. Bien amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con el tema No estamos vencidos del grupo Sal 150. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al teléfono o mándanos un WhatsApp al 673-466-366 y como siempre decimos, te la vamos a enviar gratis. Nos gusta, por otra parte, recibir vuestros mensajes, lo que tengáis que contarnos, así que apartad un momento y mándanos un mensaje a ese mismo teléfono, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe.